Qué guapo eres. ¿Sabías que los delincuentes guapos reciben sentencias cortas? Bien. Igual eso no importa. No tengas miedo. Werner, ¿huirás? ¿Pero qué dices, Cristina? ¿Qué es esto? ¿Y esta cicatriz? Esto tampoco importa. ¿Realmente tienes que irte? Debo hacer muchas cosas. Y no tengo tiempo. Quiero dejarte la tarde libre. ¿No me extrañarás? Claro que sí. Entonces, ¿te parece bien a las 7 en el bar? Sí. Ya te extraño. No creo lo que veo. Increíble. Serpientes y escaleras. Episodio 1. En la actualidad. Déjame ayudarte. Hola, Capitán August, oficial Larín. mucho gusto. ¿Suelen conseguir cadáveres aquí? Sí, pero no un auto entero. Esos niños hallaron el auto. Y el cuerpo. ¿Qué ocurre con el cuerpo? Parece gelatina. Me impresiona. Ahora lo verá. Sí, ahora lo veré. Llamada entrante de Balmasov. No. Estoy de vacaciones.
Sasha, Balmasov. ¿no te has ido? No, pero lo haré. No he comprado el boleto. Las rutas del sur no están disponibles. Te ayudaremos con el boleto sin preguntas. Cualquier vuelo, cualquier fecha. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Tengo que pedirte un favor. Necesito que vayas al lugar del accidente y tomes el caso. ¿Qué? ¿No hay nadie más que pueda hacerlo? Bueno, ya sabes. Sí. Pero todos están ocupados, excepto la detective Sirianova, quien tomó vacaciones por primera vez en 3 años. De acuerdo, Balmasov. Voy en camino. Envíame la dirección. El lago del diablo no queda lejos. ¿Así se llama? Sí. Vaya. De acuerdo. Haré esto y me iré de vacaciones. El lago es extraordinario, pero muy extenso. ¿Le molestan los cocodrilos? Muy bien, chicos. Hola. No, no se trata de los cocodrilos. Las corrientes aquí dan miedo. Son fuertes. Es muy profundo. En la orilla hay como 3 metros. Así que no hay mucha gente que venga. Y menos a darse un baño. ¿Quién encontró el auto? Unos niños que buceaban. Con 3 metros de profundidad. Solo son niños, así que olvídelo. Especialmente la niña. Lago del Diablo. August. Sí, ya voy, Kukushkin. No, déjelos por ahora. Cuando esté libre hablaré con ellos. Bien, ¿qué sabes de nuestro ahogado? Bueno, a juzgar por el grado de descomposición, el cuerpo lleva más de 1 mes en el agua. El resto de los detalles los sabré luego de la autopsia. ¿Revisaste el auto? Aún no. Se está llevando a cabo una investigación. No pueden Está pasar. bien, vamos. Kukushkin, ¿Ah? ¿se parece a nuestro hombre? Casi al 100%. No puedo asegurarlo por el estado de descomposición. Pero su cabello está peinado hacia atrás de la misma forma. Werner Lottenbach. Alemán. Pasaporte, licencia de conducir. ¿Por qué no se quedó en Alemania? Kukushkin, dime que no es un criminal. Después de la autopsia, amigo. Después de la autopsia. Hotel Vikingo, miembro de élite. Élite, no puede ser. Sasha. Pensé que ya estabas de vacaciones. Ah, sí, Kukushkin, yo también. ¿Qué tienes aquí? Un accidente a primera vista. ¿Y a segunda vista? Lo mismo. Hola. Hola. La imagen es la siguiente. El descenso, como pueden ver, es bastante empinado. Creo que la víctima perdió el control o se quedó dormido conduciendo. Cayó en el agua a gran velocidad y no pudo salir. Bueno, supongamos que durante el descenso al agua es poco probable que te duermas. Y hay una señal de advertencia a 50 metros. Sí, ¿y eso qué significa? Que las versiones preliminares rara vez son correctas. Sasha, te presento al Capitán August. Boris. Detective Sirianova. He escuchado de ti. Pero yo no de ti. ¿Se ha identificado a la víctima? Solo provisionalmente hasta ahora. Es ciudadano alemán. Werner Lottenbach. Es su auto, ¿cierto? Bueno, no puedo permitirme uno de esos. Y veo que tú tampoco, así que no hay más opciones. Quiero ver los documentos y hablar con los testigos. ¿Interrogaste a todos? El policía local del distrito se ocupó de los testigos. Teniente Larin, ahí está. ¿Qué hiciste tú? Me pinté las uñas. Eso es lo que pensé. Escuché que puede morder un cable marino de 3 hilos con los dientes. Leyendas urbanas, amigo mío. Leyendas urbanas.
Pero la verdad es que Sirianova es una excelente detective. Trabajé con ella en varios casos. Dominio completo. No me sorprende. Con esa mirada, seguro que tiene dominio completo. August. Discúlpame, Kukushkin. Bien. ¿Ya yo misma terminaron tomaré aquí? las fotografías. Sí, ya está listo. Bueno, vamos a conocernos. ¿Quién empieza primero? Yo soy Alexandra y él es Vinca. Hola. ¿Hay un cadáver en esa bolsa negra? ¿Estaba en el auto que encontramos? ¿Puedo verlo? No creo que sea buena idea. Mejor dime exactamente cómo viste ese auto. ¿Eres la persona más importante aquí? Es una pregunta difícil. Soy más bien la coordinadora de la investigación. Y no me iré sin sus testimonios. No hay problema, le diré lo que pasó. Yo estaba buceando y Vinca estaba parado en la orilla. Por allí fue donde salté, en la parte más profunda. Yo seguí adelante. ¿Quieres saber cómo? Me lo imagino. Tomé impulso y fui directamente hacia el auto, pero ayer fue diferente. ¿Ayer? Sí, ayer cuando llegué hacia el fondo no había ningún auto allí. ¿No te habrás equivocado de lugar? No, es el mismo lugar, ¿verdad? De acuerdo, chicos, el lugar es el mismo. Tal vez 1 metro aquí y 1 metro allá. No, era una prueba. Y cuando hay una prueba todo queda claro. Eso se llama... Pureza del experimento. Siéntate ahí. Larin. Los niños afirman que ayer no había ningún auto ahí. O ellos están confundidos, o debemos ampliar el círculo de búsqueda de testigos potenciales. Es lo que yo pienso. Ese auto es muy llamativo y la mayoría tenemos teléfono inteligente. Y la mitad del pueblo publica cualquier cosa en las redes. Y un auto como este no pasa desapercibido. Ahora se llevarán el auto y yo iré con ellos. Me aseguraré de que todo esté en orden, si no te importa. Te necesito aquí. Nadie ha terminado con el interrogatorio. Espera, pensé que lo habías hecho tú por tu cuenta. No te aconsejo las ironías, capitán. Y en el futuro, respeta la cadena de mando. Por el desagüe. ¿Qué? Digo que mi día libre se fue por el desagüe. No salí con mi novia, no recogí la bicicleta. Y me estoy perdiendo la Liga Española de Baloncesto. Lo tenía todo pensado. ¿Pensabas jugar en el equipo principal, el Real Madrid o el Barcelona? Creí que no tenía sentido del humor. Tengo sentido del deber, única y exclusivamente. ¡Sujétalo! ¡Agárrenlo! ¡Corran! ¡Vamos a alcanzarlo! ¡Idiota! ¡Agárrenlo! ¡Toma esto! ¡Y esto ¡Toma! también! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Fuerza! ¡No me toques! Niña tonta, vete de aquí. ¡Lárgate tú! ¡Vamos, chicos! ¡Agárrenla! ¡Ya basta! ¡Oye, suéltalo! ¡Sujétenla! ¡No la suelten! ¡Suéltalo! ¡Basta! Si te acercas, voy a golpearte. ¡Lárgate! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! Se rompieron. Lo lamento. No es nada. ¡Shurik! ¡Shurik! Massachusetts. Extraño. ¿Qué tiene que ver este lago con Massachusetts? Acabo de leerlo en alguna parte. Su nombre significa: yo pesco en mi propia orilla y tú pescas en la tuya y nadie pesca en el medio. Era algo así. Pensaba que no me estabas escuchando. Sí, pero eso no es motivo para decir tonterías. Está bien, entonces hablemos de trabajo. ¿A cuántas personas entrevistamos? Y nadie vio el auto, ni de día ni de noche. Aunque por otro lado, había pasado demasiado tiempo. El cadáver llevaba casi 1 mes en el agua. No se trata solo del auto, algo no está bien. El auto no estaba allí ayer, alguien lo llevó al lago. Los niños afirman que el auto no estaba ayer. Escucha, el auto tenía vista frontal. Los niños son propensos a fantasear. Yo no le daría especial importancia a sus palabras. Además, el auto no pudo ser arrastrado por la corriente. Densidad de flujo incorrecta. Un lago no es un río de montaña. Hidrología elemental y lógica elemental, capitán. ¿Eres hidróloga? ¿Qué otras suposiciones harás? Bueno, no lo sé.
¿Especialista en profundidad? ¿Perforadora? ¿Una dama de honor profesional? ¿O una aleteadora de pingüinos profesional? Me refiero a la historia del auto. Y no te aconsejo que comiences nuestra relación laboral con una tontería. No merece la pena, créeme. Ya lo hice. Bueno, ¿por qué no estás de humor? ¿Rechazaste el té? Y ni siquiera viste el cadáver. Sí, ya nos conocemos, pero no esperaba esto de él. Cosas que suceden, amigo mío. A primera vista, cualquier pasante lo hubiera solucionado. Pero no fue así. Ah, por cierto, ¿sabes algo de Katerina Asimova? ¿No escuchaste nada? ¿Katerina Asimova? Recuérdamela. Katerina Asimova, exmodelo, fue asesinada como resultado de un robo. Era una mujer muy bella. Sí, lo recuerdo. De hecho, ella era muy hermosa. Escuché que el asesino nunca fue encontrado. Exactamente. Trabajamos todas las versiones posibles, pero no hubo nada concluyente. Fue doloroso mirar a Sasha. Ella estuvo a cargo del mismo caso. Para un perfeccionista, ese resultado es lo peor que puede suceder. Disculpa, ¿ella es perfeccionista? ¿Por qué lo dudas? Te estábamos esperando, Sasha. ¿Alguna novedad? Nada alentador, diría yo. Bueno, los detalles están en el informe, pero en términos generales el panorama es el siguiente. La víctima entró al agua con vida, según lo demuestran las hemorragias en los pulmones. Y en los órganos respiratorios hay una fina espuma de burbujas. Eso me lo esperaba. Escucha, también hay algo de lejía en los pulmones, por lo que concluyo que antes de llegar el cuerpo al agua, estuvo durante mucho tiempo en un recipiente con agua clorada. ¿En un contenedor? O también una piscina. Además, hay restos de cinta adhesiva en muñecas y tobillos, lo que da motivos para creer que antes de ahogar a la víctima, probablemente estaba atado e inconsciente. ¿No lo cree? ¿Asesinato? Eso parece. Afirmativo. Eso quiere decir que el fallecido era ciudadano alemán. Con un alto grado de probabilidad se puede decir que sí. Las relaciones internacionales no están en su mejor momento y además tenemos ahora el asesinato de un ciudadano extranjero, lo que faltaba. Extranjero. No rezongues, August. Eso me molesta. Sasha, continúa, por favor. El fallecido es un hombre, mayor de 30 años. Werner Lottenbach. Según los datos del pasaporte, el peinado y el color del cabello son idénticos. Además de su pasaporte, su seguro y permiso de conducir, en su auto se encontró una llave electrónica de una habitación del Hotel Vikingo. No conozco ese hotel. Es un hotel VIP. Pero el auto era rentado, a juzgar por la documentación. Oficina de renta de autos. Hoy los visitaré. Yo iré al hotel. Hay que enviar una solicitud a Alemania para saber la identidad del fallecido. Sasha, por favor, ocúpate de eso. Lo haré. ¿Hay más versiones sobre el caso? Bueno, es difícil no darse cuenta de un auto como ese, pero nadie lo vio en las cercanías del lago. No me sorprendería que llevaran el auto allá, ¿De qué estás hablando? en una grúa o un camión. No muy lejos del lago del Diablo hay un desvío que lleva a un estacionamiento para camioneros. Sí, debemos investigar hacia ese lado del lago. Si este crimen termina en la lista de los más conocidos, tendremos problemas. Vamos a trabajar. ¿Quieres un café? Hay una buena cafetería cerca. No le veo sentido teniendo tanto trabajo. Sí, yo tampoco le veo el sentido. Pero hay algo en este caso que deberíamos conversar. No es nada personal, Sasha. Es solo trabajo. Te están llamando. Ya no. Si le creemos a nuestro amigo Kukushkin, la muerte ocurrió hace un mes. Al mismo tiempo, cruzó la frontera con Rusia más de una vez, como lo demuestran los sellos en su pasaporte. Entre el último cruce fronterizo y su asesinato, hay 24 horas como máximo.
Eso fue el 13, 14 o 15 de julio. Es solo una coincidencia. No es algo extraño. Cierto. Pero nadie extrañó a ese Lottenbach. Vino a Rusia por alguna razón. Así que debe tener amigos, parientes, socios o algo. Tampoco se ha presentado una denuncia a la policía por su desaparición. Lo comprobé. Quizás se trataba de una visita privada con algún propósito. ¿Cómo cuál? Una cita virtual. Las páginas web de agencias matrimoniales internacionales son muy comunes. Tú lo debes saber. ¿Disculpa? Bien, aún no hablas del turismo sexual. Pero normalmente van a Tailandia a buscarlo. Ah, tú lo debes saber. Por cierto, sobre el hotel, es un lugar muy interesante. Estuve investigando un poco. Quizás aclare algo después de mi visita. Y consigamos el dinero. Hola, ¿me darías tu número más tarde? Hola. Llamada de Ala. Pero que don Juan... Aquí está. La habitación fue reservada a nombre de Werner Lottenbach por 4 días. Salió dentro del tiempo especificado, pero no devolvió la llave electrónica. Soy consciente. ¿Cómo pudo suceder eso? No lo sé, no era mi turno. De acuerdo, necesito a la persona que registró a Lottenbach y a la que lo chequeó en la salida. Bien, yo lo registré. ¿Cuál es exactamente el problema? ¿Este es su huésped? Se parece bastante. El cabello, tal vez. ¿Sabe? Frente a mis ojos pasa un mar de gente. Lo entiendo, pero no son miles. Bueno, sí, lo más probable es que sea él. Lo vi por unos 5 o 7 minutos mientras lo registraba. ¿Sabe? Arriba hay un bar. Los huéspedes suelen pasar el rato allí. Suba y pregúntele al barman. Quizás él sepa algo. Está bien, gracias. Era extraño. ¿El barman? No, ese hombre Lottenbach me pareció extraño. Algo andaba mal con él, no lo sé. ¿Qué exactamente? No lo recuerdo. Kirill, si recuerda algo, este es mi número de teléfono. Por favor, llámeme. Gracias. Este es nuestro auto. Sí, 0737K. Fue rentado por un mes por el ciudadano alemán Werner Lottenbach. Nos contactó por correo electrónico para reservar el auto con antelación. ¿Insistió en algún modelo específico? Necesitaba uno de clase ejecutiva y este le gustó. ¿Y lo dijo por casualidad? No. ¿Era él? Sí, lo sé por su peinado. Era él. ¿Cuándo debía Lottenbach devolver el auto? El plazo vence en 3 días. ¿Le sucedió algo al auto? Nadie se comunicó con nosotros. Bueno, considérese informado. Ese auto ya no estará disponible. ¿Por qué? Por un accidente. No entiendo. Ya le conté a su colega todo lo que sé y no tengo nada más que añadir. ¿A mi colega? Usted es una detective. Y él también. Es sobre Cristina, ¿no? ¿Qué Cristina? Cristina Birman. Venía mucho a menudo. ¿Y qué ocurrió con Cristina Birman? Falleció hace un mes. Parece que saltó de una ventana. ¿Usted ha visto a este hombre aquí? Él no ha venido por aquí. Al menos no en mi turno. ¿Es posible ver las grabaciones de las cámaras? Aquí no hay cámaras. Los clientes están en contra de que se graben sus actividades. Claro. Entiendo. ¿Recuerda a la persona que le preguntó por Cristina? Tenía su tarjeta de presentación en alguna parte. Aquí tiene, por la casa.
Odio los relojes. Imagínate, me endeudé. Pedí un préstamo y me robaron el auto hoy. Odio todo lo demás también. Faltan 5 años para pagar ese crédito. Y el auto ya no está. ¿Conoces a alguien de la policía de tránsito? Bien, entiendo. Deme un bolígrafo. Gracias. Oh, lo olvidé por completo. ¿Pero qué he hecho? ¿Qué ocurre? Cristina me pidió que entregara una nota a la habitación 1020 a un tal Wierner. Me acabo de acordar justo ahora. ¿Puedo verla? ¿Y cuándo se la dio? La tarde del día 14. ¿Estás seguro? Por supuesto que estoy seguro. Ese día me robaron el auto. Pasé 5 horas en la policía. Estoy ahorrando para uno nuevo. Y aquí está la tarjeta de presentación. Rich Kalov Pavel Fanasevich, investigador SK. Batov, muchas gracias. Nos ayudó mucho. De nada. Marielche, escucha. Busco un auto por mí. Tal vez haya estado en algún accidente de tráfico. Me interesa desde el día 13 hasta el día de ayer. Sé que las posibilidades son remotas, pero uno nunca sabe. Sí, te enviaré el número de registro. De acuerdo, gracias. Habitación 1020, no fumador. Hola. No es bonita, pero tiene algo. Me encanta la apariencia poco convencional de las chicas. Disculpe. Sí. Esto es exactamente lo que debería ser una mujer policía. ¿Qué sucede aquí? Bien, ¿dónde está tu arma? ¿Dónde está la placa de policía? ¿Está bien esta identificación? Sí, sirve, sí sirve. Muy bien. Eres hermosa. ¿Qué está sucediendo? ¡Me vas a romper el brazo! ¡Me quejaré con tu agencia de acompañantes! ¿Cuál agencia de acompañantes? Me recomendaron este lugar como muy bueno, donde se cumplen los caprichos de los clientes. Increíble. La primera regla en los juegos de roles es el sentido de la proporción. ¿No lo sabes? Me enseñaron otras cosas. Con esto. Oh. ¿Es real? Por supuesto. Señorita, bueno, señora, esto es un completo malentendido. De verdad. Para esos servicios deberías ir a Tailandia. Lo entiendo. De acuerdo. Mis disculpas. La policía estuvo aquí. Hace un momento. Sí, lo entiendo. ¿Necesita algo más? ¿Supo quién registró la salida de Lottenbach? De hecho... ¿Algún problema? No. Quizás debería contactar al gerente y contarle sobre los servicios especiales que ofrecen aquí. También que me filtró información. ¿Qué cree que ocurrirá a continuación? De acuerdo. Wierner Lottenbach, el registro se hizo de forma remota después de 4 días. Pagó la factura con tarjeta, llamó y pidió que entregaran los artículos restantes en la habitación a una dirección específica. ¿Qué artículos? No, una maleta de mano y un pequeño bolso de viaje. ¿Recuerda la dirección? No. ¿Puede mostrarla visualmente? Yo no fui quien transportó las cosas. ¿Quién fue? El John, nuestro electricista local. ¿Él está aquí? Hace 2 semanas que no viene, pero tengo su número. Démelo. Entonces vio a Lottenbach una vez al registrarlo, ¿cierto? No, por la mañana. Él salió del hotel muy temprano, como alrededor de las 7. ¿Solo, sin compañía?
Sí, solo hay otra cosa. Él dejó una carta en la recepción para alguien llamado Arsène Bartos. ¿Dónde está esa carta? Se la llevaron. ¿Quién? Un hombre de mediana edad bastante impresionante. Debe ser la persona a quien estaba dirigida la carta. Aquí está el teléfono. Señor Richkalov, hola. Soy la detective Sasha Sirianova. Sobre el caso de Cristina Birman. ¿Por qué me interesa? Hay algunos detalles que pueden coincidir, aunque no estoy segura. Dígame, ¿podemos reunirnos? De acuerdo. Gracias. Hola. ¿Qué tiene? Esto lo recogí en los estacionamientos y estaciones de servicio en un radio de 15 kilómetros del lago. Son 100 horas de material. ¿Cuánto? ¿Lo verá todo? Bueno, hay otra opción. ¿Qué está buscando? No lo sé todavía. Si tengo suerte, tal vez a pie grande. Sasha, se lo vuelvo a repetir. La muerte de Birman no fue violenta. Fue solo un accidente. Mientras limpiaba ventanas en un último piso, resbaló y cayó. No podía sobrevivir. ¿Sabe lo que hacía? Puedo adivinar lo que hacía, pero no tiene relación con el caso. ¿Cree que soy incompetente y no sé llevar una investigación? Por favor. La puerta principal estaba cerrada con seguro. Por tanto, no había forma de que alguien estuviera dentro. Y la posición del cuerpo indica que nadie arrojó a la chica por la ventana. Aquí hay algún material. Son copias de los informes de los exámenes. Puede verlos. Señor Richkalov, no cuestiono su profesionalismo. Comprenda, me interesé en este caso como parte de otro caso de asesinato. El del ciudadano alemán llamado Werner Lottenbach. Birman conocía al fallecido y yo personalmente tengo 2 muertes sospechosas en un corto periodo de tiempo. ¿Dijo Lottenbach? Werner Lottenbach de Frankfurt. Birman tenía una tarjeta de presentación que quizás sea de Lottenbach. 2 números alemanes inactivos. En el expediente está la tarjeta. ¿Teléfono, computadora, otros medios? Nada sospechoso en el buzón. El día de la muerte, 3 llamadas. 2 entrantes, 1 saliente. Llamó a su hermana en Irkutsk. La casera la llamó porque no había pagado el último mes. Y la última llamada fue de Marina Danilova. ¿Quién es? ¿Amiga, conocida, pariente? La verdad es que nunca se conocieron. Me reuní con Danilova y ella me explicó la situación. Estaba buscando a alguien que tuviera una relación con Birman. ¿Y ese no era Werner Lottenbach? No. No habló de un extranjero. ¿Puedo ver la carpeta? Claro, la preparé para usted. Si tiene dudas, llámeme. Hola. Hola. ¿Puedo tomar un capuchino? Sí, claro. ¿Tiene capuchino? Sí, claro. ¿Sergei? ¿Sasha? Hola. Me alegro de verte. Igualmente. Nunca me llamaste, aunque lo prometiste. No llamé porque todavía no hay avances en el caso de Asimova. ¿No podría haber algo más de qué hablar? Tú eres un fotógrafo de moda y yo una investigadora. Bueno, no siempre estás trabajando. Pero tú siempre eres fotógrafo. Entonces, ¿sí recuerdas mi propuesta? Sí, y recuerdo que no tiene sentido. No, una sesión de fotografía siempre tiene sentido. Además, no te costará nada. Muchas veces la gente no sabe mucho sobre sí misma. Yo sí sé algo sobre mí.
Olga Rupasova. ¿Quién es? Ella es mi madre. Ah, sí. Eres Rupasov, claro. Ella es una actriz famosa. Vivíamos en Norilsk. Ahora está en Moscú como invitada. Excelente. ¿Será posible conocerla? Por supuesto que sí. Cuando vuelva. ¿Te encuentras bien? ¿No te inspira fotografiar a la chica? Absolutamente no. Al contrario, me parece superficial. Pero tú no lo eres. Por cierto, instalé un estudio fotográfico en ese apartamento que Katia solía alquilar. Sí, lo recuerdo. Y también tengo un gato. Devon Reds. No es un apodo, es una raza. Una modelo fue a los Emiratos por un contrato y me lo dejó. ¿No sabes nada sobre Devon Reds? Lamentablemente no. Yo tampoco. ¡Sorpresa! Me sorprendiste, pero no lo hagas más. Tal vez llegue con alguien y no te agradará. Espero que no, cariño. Eres terrible. Eres terrible, August. No, la persona terrible es tu esposo. Banquero y corrupto. Hola. Y yo soy un ladrón. Pícaro. Con un mayor sentido de la justicia. Podrías haber vendido tus esculturas hace mucho tiempo. Te hubiera buscado compradores. ¿Banqueros? Bueno, no solo ellos, altos directivos, millonarios, Sí, directores mi abuelo de empresas. Era escultor, artista de pueblo de la Unión Soviética. Por cierto, era miembro del partido. Estoy convencido de que no aceptaría nada. ¿Qué partidos? ¿De qué estás hablando? Sí, no digas nada más. Llamada de Libera a Kraken. ¿Qué es esto? ¿Libera a Kraken? ¿Qué quiere decir? De trabajo. ¿Vas a atender? ¿Sí? ¿No? Dámelo. ¿Sí, Sasha? ¿Qué? No, estoy durmiendo. ¿Sí? ¿Hay una reunión importante por la mañana? Sí, entendido. ¿Quién es esa Sasha? La detective principal no deja que los policías, trabajadores descansen. ¿Eso es cierto? Sí, entonces comenzamos de una vez. Ajá. Katia, ¿qué me perdí? Cariño, tengo que irme. ¿Qué hora es? Las 6:30. Mi aterrador esposo regresa de un viaje de negocios. Zurich, ¿verdad? No, Singapur. Ay, eres terriblemente lindo. No me llames en un par de días, ¿sí? ¿Por qué pregunto? De todos modos, nunca me llamas. Siempre llamo yo. Por cierto, si descubro que me engañas con alguna chica, te enviaré al guardia de mi esposo. No tengo dudas. Es hora de irte. Sí.
¿Tú? Bueno, sí. No puedo esperar para empezar la reunión. Ajá. ¿Cómo supiste dónde vivo? Un policía tiene informantes en todas partes. Sí, claro. Oye. ¿Pero qué apartamento? No me gusta este caso, capitán. ¿No crees que es extraño que nuestro alemán haya reaparecido un mes después de su desaparición? Las grabaciones de las cámaras de video también se guardan durante un mes. ¿Por qué el alemán no quería salir? ¿O quería esconderse? No lo sé. Ya no se le puede preguntar al cadáver. Además, todos los que estuvieron en contacto con él lo identificaron. Lo reconocieron por su cabello. Encontré a una chica que pudo haber pasado la noche con Lottenbach. Cristina Biermann, acompañante de hotel. ¿Ya le interrogaste? No tuve tiempo. Murió en una especie de accidente. El investigador que llevó el caso está completamente seguro de ello. Ujú. Hay un par de pistas más. El John, el electricista del Hotel Vikingo, se llevó las cosas de Lottenbach. ¿A dónde? No lo sé. No puedo localizarle. Entendido. Yo me encargo de él. Lottenbach dejó una carta dirigida a Arsène Bartosz en recepción antes de desaparecer. ¿Arsène Bartosz? Ya había escuchado ese apellido antes. Es el propietario de la empresa farmacéutica Árnica y de la cadena de farmacias del mismo nombre. Bonita pared. ¿Tareas pendientes? Sí, viejos asuntos. Bien, capitán, ocúpate del electricista. Hola. Hola. ¿Aquí vive el John Big Mike? ¿El John? Él se fue. A su tierra natal. ¿A dónde? ¿A Samarcanda? Sí, a Samarcanda. Se vive bien en Samarcanda, ¿no? Solo que hace calor. ¿Por qué tienen que correr todos? Bien, levántate.
¿Ya te cansaste de correr? Vamos. Siéntate. Así que, trabajaste de electricista en el Hotel Vikingo. Solía hacerlo, pero ya no. ¿Por qué? ¿No pagan lo suficiente? Sí, es cierto. Y hay mucho trabajo. En el hotel siempre se gana dinero. En el mío solo las chicas podían ganar dinero. Esto es lo que necesito. El mes pasado llevaste unas cosas. ¿A qué dirección lo hiciste? ¿A qué dirección? Las preguntas las hago yo. ¿A qué dirección las llevaste? Había una maleta, una bolsa. Pero no recuerdo la dirección. Pues tendrás que acordarte. Si no, me molestaré mucho. Te puedo llevar. Claro que me llevarás. Lo haré. ¿A quién le diste la maleta y el bolso? A una mujer. ¿Joven o vieja? Bueno, tenía gafas de sol negras y mucho cabello. Es una información muy completa. Bien, sigamos. ¿A dónde? A Samarcanda. Vamos, te llevaré allá. Serpientes y escaleras. Episodio 2. Ludmila Mikhailovna, sí, hola, estoy abajo. Sí, gracias. Eso no es lo peor, créeme. Estoy dispuesto a soportar incluso vikingos en el timón, siempre y cuando no sea Nika. Si ella llegara a hacerse cargo, será el Armagedón. Y los vivos envidiarán a los muertos. Bueno, me refiero a las obras. Tal vez el anciano aún pueda hacerlo. Basado en información privilegiada, eso no es probable. Para nada. Vámonos. Ludmila Mikhailovna, hola. Fui yo quien la llamó. Hola. Detective Sirianova. Encantada de conocerla. Lamento no haberla invitado a la oficina. Desde hace unas semanas, todos están alterados por aquí. Dígame, ¿qué desea? Aquí, es aquí. Es ahí, ¿sí? Vamos. Eso es lo que llevaba en la cabeza, eso es. De acuerdo, ya entendí. Sí, el diagnóstico es lamentable. Lo importante es la rapidez con la que sucedió todo. Hace un mes era un hombre sano y fuerte, no había nada extraño. Y de repente, Arsen recibe tratamiento en Israel. ¿Cuál es el pronóstico? Nadie hace pronósticos. Pero creo que después de tal enfermedad, no será capaz de volver a la empresa. Y entonces la dirección irá a manos de su terrible esposa Nika. Veo que usted no le tiene mucho cariño. Ni hablar. La odio. Es una idiota interesada y mentirosa. Se casó con ella hace unos 7 años. Él seguía soñando con un amor grande y bonito. ¿Y qué consiguió? Ahora su matrimonio está por terminar. Bien, dígame, ¿es debido a la enfermedad? No, desde antes. Llevaban viviendo separados un año. Arsen en un apartamento y ella fuera de la ciudad en una mansión. ¿Cuánto tiempo lleva en Israel? Unos 15 días más o menos. Se lo llevaron en un vuelo especial. Y esa idiota se fue con él. Y sigue allá. ¿Mencionó por casualidad el apellido Lottenbach? ¿Lottenbach? No, creo que no. Delante de mí no, nunca lo escuché. Ludmila, tengo que hacerle una petición.
Si Nika regresa a Rusia, por favor llámeme. ¿Es sospechosa de algo? Gracias. ¿No hay nadie? ¿Orden? Orden. Adelante. Espérame aquí. Si huyes, te buscaré hasta en las piedras y nunca verás a Markanda. ¿Bien? Entonces necesito 3 especias, 2 doradas y una plateada. ¿Cuánto costaría? Bueno, basado en el código administrativo. No entiendo. Podría tratarse como un delito criminal. ¡Detente! Levántate. ¿Dónde están las cosas? ¿Qué cosas? La maleta y el bolso. Solo tengo una mochila. ¿Acaso no entiendes lo que digo? Vamos, levántate. No tus cosas. Las cosas de Werner Lottenbach, alemán de Frankfurt. ¿Dices que no escuchaste nada de esto? ¿Es actor? ¿Por qué actor? No entiendo. ¿Por qué preguntas eso? Yo solo actúo en películas. Nunca se sabe... ¿Cómo te llamas? Ilia. Escúchame, Ilia. Hace aproximadamente un mes trajeron a este apartamento una maleta y un bolso de viaje. ¿Dónde están? Eso no puede ser... ¿Por qué no? Porque hace aproximadamente un mes que no había nadie aquí. Yo... ¿Qué haces? Todo está bien, yo... Cálmate. Tome. ¿Qué es esto? Boleto de embarque, nunca los voto. Hare Krishna. Soy de Moscú, me fui en primavera. Acabo de llegar esta mañana. Estuve en Goa por 2 meses. Puedo mostrarle mi pasaporte. ¿Quién vivió aquí? ¿Una mujer? Recientemente nadie. No le dejo las llaves de mi bungalow a nadie. ¿Quieres decir que durante aproximadamente un mes no hubo ninguna persona aquí? Exactamente. Aquí tienes. Todo estará bien, pero por ahora es malo. Toda esta historia... Esto cada vez se complica más. No logro entender aún. Y la peluca, desgraciado. ¿Quién estaría debajo de la peluca? Yo me voy. Alto. ¿Estás seguro de que este es? Sí, es ese. ¿Seguro? Es ese. Kirill, iba a Lo verlo. lamento, mi turno terminó y todo lo que sabía ya se lo dije. No será más de 1 minuto. ¿Conoce a esta persona? No, es la primera vez que lo veo. ¿Quién es? Arsen Bartosz. Debió darle la carta. Le di la carta a una persona completamente diferente. De hecho, parecía diferente. ¿Cómo? Bueno, como... diferente, ya sabe. Un pañuelo, un abrigo de terciopelo, el cabello con gomina. De alguna manera parece un varón gitano, ¿no le parece? No lo sé. De acuerdo, muchas gracias. De nada. Casi creí en las islas y en el amor a primera vista. Es una lástima que nada de esto suceda. Amor a primera vista. ¿Quién eres, Lottenbach? ¿Y por qué terminaste en un lago? En lugar de las islas. Balmazov.
Necesito más agentes para este caso. Es complicado. Ya sabes, mucho trabajo implica mucha gente. Y veranos, vacaciones, más dinero. Estoy al tanto. Sí, no salió bien. Lo entiendo. Dijiste ve al lugar y abre el caso. ¿Y ahora qué? Así es, y ahora no te dejaré ir. Resuélvelo. Tú misma dijiste que el asunto es complicado. Y nadie puede hacerlo mejor que tú. Los alemanes respondieron a tu mensaje. Y esas solicitudes tardan meses en ser consideradas. ¿No es una señal? ¿Señal de qué, Balmazov? En 1 o 2 días llegará el comisario de la policía de Frankfurt donde enviaste la solicitud. Tendrás ayuda. Su nombre es Guido Rasetti. Bien. ¿Quién es ese chico? Nadie especial. Un actor mediocre, en un amplio círculo desconocido. ¿Sí? Bueno, la gente no lo ve. 10 segundos en pantalla es su mayor logro. Pero las chicas lindas revolotean a su alrededor. Yo mismo lo vi en la fotografía. Escucha, ¿quién habla de qué? ¿Qué ven en ti? ¿Quién es? Mujeres. Tú eres el típico mujeriego. ¿Por qué un típico mujeriego? Leí Nietzsche, Harry Potter, El Principito. Realmente me gustó. Entiendo de arte. Y las mujeres son las que me buscan. Así que... si tienes problemas, puedes buscarme. En cuanto a la información del caso, ¿el rastro resultó falso? Bueno, no precisamente. Yo no diría eso. El propietario del apartamento presentó pruebas de una estancia de 2 meses en Goa y jura que nadie vivió en ese apartamento durante su ausencia. Y me enteré por la empresa gestora que no hay cámaras en esta entrada. Y la cámara más cercana en funcionamiento está situada en un punto ciego. ¿Qué hay de los alrededores del lago? Los examinan lentamente, nada aún. Y tampoco nada con la carta de Bartosz. Él lleva 2 semanas en una clínica israelí y tiene cáncer. Su esposa está con él. Muchos empleados están muy preocupados de que ella tome el mando. ¿Todo está bien? No es nada. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Necesitamos alguna información que nos ayude. Hasta que la encontremos y sepamos quién es Werner Lottenbach, no avanzaremos. ¿Y si lograra conseguir algo? Tal vez funcione. ¿Vienes conmigo a la armería? El zoológico está fuera de tu alcance. Una lástima. Ojalá pudieras cambiar tus ideas sobre mí. Busca otro camino, capitán. Nos vemos mañana. No. No puede ser. ¿Y ahora qué hago? Increíble. Marilch, hola. ¿Hay alguna información sobre el auto? ¿Detenido por exceso de velocidad? ¿Quién? Espera, lo escribiré. Dije que lo voy a escribir. ¿Cómo? ¿El inspector Lapikov? Ajá, sí. ¿Puedo hablar con él? Sí. Envíame la dirección donde están ahora.
Sí, es un trato. De acuerdo. Entendido. Gracias. Entonces, por favor, te lo ruego, no me falles ahora. ¿Cuándo sucedió esto? El día 14 del mes pasado, por la mañana, en el auto iba un hombre y una chica. El hombre conducía, era evidente que estaba alterado y hablaba muy mal el ruso. ¿Extranjero? Sí, es divertido escuchar cómo distorsionan las palabras. Espera. ¿Era este? Se parece. Aunque yo me fijé más en la chica. Era rubia y muy hermosa. ¿También era extranjera? No, ella era rusa y bromeaba con él hasta que él se molestó e insinuó algo de un escándalo internacional. ¿Qué escándalo? No sé. Me dijo que no sabía con quién me estaba metiendo y que era mejor que nos separáramos en buenos términos. No tomé ningún dinero. Bien, muchas gracias. Te creo. Todo está bien. Y ayer, cuando supe del caso, sentí que debía contarle todo al teniente coronel. Bien hecho. Gracias. ¿Te acordaste del auto por la chica? Sí. Bueno, si te necesito, me pondré en contacto. Por supuesto. Gracias. Señor comisario de policía. Willkommen zurück. Señor comisario de policía. Willkommen zurück. Comisario de policía. Buen día. La última vez quise preguntarte, ¿qué tipo de música escuchas? Aunque, espera, no respondas. Déjame adivinar. Mozart. Eso es lo que escuchan todas las mujeres, ópera. Enmiendas al Código Penal de la Federación de Rusia por infracciones graves del año en curso. Bueno, sí, esa era mi segunda opción. Ayer por la tarde hablé con un inspector que vio el auto en Nueva Riga. Exceso de velocidad. Un alemán con mucho cabello. Y una pasajera rubia. Cristina Birman del Hotel Vikingo era una morena de cabello largo. Entonces no era ella. No. Quizás llevaba una peluca. Si tienes el cabello corto, sí, pero si lo tienes largo es incómodo. Pero puede ser. Dijiste que no haremos ningún progreso en este caso hasta que sepamos quién es Lottenbach. Bueno, tal vez lo sabremos con el comisario que viene. Lo sé. Lo sabes todo, ¿eh? Por cierto, su avión aterrizará en 1 hora y media. Si te das prisa, podremos ir juntos. Tienes 15 minutos, Sasha. Eso significa que también sabes alemán, ¿verdad? Me lo hubieras dicho. Estrictamente lo que aprendí en el instituto. Yo aprendí inglés en la escuela. Creo que eras un estudiante de C. Creo que no deberías perder el tiempo en algo que no te gusta. Pero en las matemáticas... Creo que tampoco te gustaban las matemáticas. Desarrollan el pensamiento estructural y estás lejos de eso. Además, escribir palabras sin sentido es de mala educación. Claro. Con semejante lógica, mis papeles ni siquiera servirían. No es de mala educación estar sentado de espaldas a nuestro invitado. Interesante, capitán. ¿Quién te dijo que tu humor es irresistible? Mujeres excepcionalmente hermosas. Por cierto, está bien que las haya mencionado.
Sí, nuestro chico es un poco extraño, poco comunicativo. Por cierto, si es alemán, ¿por qué tiene apellido italiano? Mi padre es italiano. Y mi abuela, por parte de mi madre, es rusa. Ahora que nos conocemos, quiero ver el cuerpo de Lottenbach. Claro que lo verá, seguro que sí. Solo que no descubrirá nada. Ahora. ¿Ahora qué? Quiero verlo ahora mismo. Bueno, dijo a la morgue, así que a la morgue. Qué extraño es ese hombre. Olfateó y tocó todo. Solo le faltó entrar en el cuerpo del cadáver. Siguió a Kukushkin como un niño a su madre, preguntando por todo. Lo llevaré a mi casa para que descanse. ¿No tiene derecho a quedarse en un buen hotel? El departamento está ahorrando en gastos. Bien. Realmente no entiendo por qué te llamaron a ti. ¿Quieres que se quede contigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Parece que te agrada. No habla mucho. Mirada severa, pantalones arrugados, también sin afeitar. En mi opinión, creo que no tiene mal aspecto. Además, puedes adivinar que le gusta beber aguardiente o whisky. Tequila. Tequila. Mejor trabajemos en el caso que estamos investigando. Esto es un engaño, una falsificación. Es un gran maestro en esas cosas. ¿Quién? ¿Quién? Lottenbach. Nunca creeré que es él hasta que haya pruebas contundentes. Así que lo que sabemos de él no es prueba. Lottenbach era muy inteligente, astuto, siempre se salía con la suya, ¿saben? Y ahí está. Es demasiado fácil, chicos. Bueno, no te preocupes, lo resolveremos. Vamos a registrarnos. ¿Nos llevas? No tengo cosas que hacer. Qué lástima. ¿Qué tal nuestro comisario? Y decían que todos los alemanes son tranquilos y razonables. Este realmente es agresivo. ¿Qué se sabe? Aún no hay una idea clara. Sasha, el agua clorada en los pulmones de Gollenbach, o como se llame la víctima, es extraña. Las piscinas se llenan con esa agua. Todas sin excepción. Bien, en las públicas, por supuesto, cambian el agua más rápido. Pero en las privadas no. Sería bueno inspeccionar, Sasha. Sí, tienes razón. Pero hay miles de casas así. No se puede entrar sin una orden. Son propiedad privada. Sí, tienes razón. Muy impresionante. Sí. La herencia artística de mi abuelo, por parte de mi madre. ¿Era escultor? Enseñaba en una escuela de Surikov, en la Unión Soviética. Mi padre es pintor. Y mi mamá historiadora de arte y todavía trabaja en la Galería Tetriakov. Una tía esculpe vasijas, la otra diseña interiores. No diré nada sobre los cuñados y las cuñadas. Soy el único que no es artista. Traiciono a la dinastía. Bueno, ¿y tú? Cuéntame sobre tu abuela rusa. Larga historia. Tal vez te la cuente algún día. No tenemos prisa. Brindemos por conocernos. Por conocernos. Digamos que Rasetti tiene razón. Lottenbach era astuto y muy inteligente. Pero tenemos un cuerpo. La pregunta es, ¿quién es la víctima? Bueno, compartamos la información. Bueno, no lo sé todo. Era un jugador de cartas. Responsable de 3 delitos. 2 ya no existen. Sus cargos eran trata de personas, falsificación y espionaje industrial. Pero en los tribunales todo... ¿Se acabó? Sí, él. ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? Astuto.
Escucha, ¿por qué lo odias tanto? ¿Es porque todos los cargos no se comprobaron? Ah, ya entiendo. Te rapó una chica, ¿cierto? Arsène Bartosz participó en el maratón benéfico Estamos Juntos y el 10º Congreso Farmacológico. Los personajes son Arsène y Nika Bartosz. Amor con o sin reglas. Arsène Bartosz paga por la buena fortuna. ¿Pagas o ya pagaste? Cuando era niña, vivía en un pueblo muy pequeño. Soñaba con una casa grande y hermosa, con rosales, lotos en el estanque y hermosos prados verdes. Adelante. Así, cuando crecí, todos mis sueños se hicieron realidad. Incluso la realidad superó a los sueños. ¿Verdad, cariño? Tú y yo tenemos una casa grande y hermosa. Si apareciera una persona muerta en su estanque, no me sorprendería. Hoy vamos a un restaurante. ¿A un restaurante? ¿En serio? Sí, hoy cumplimos 5 años de relación día tras día. ¿Lo olvidaste? No, por supuesto que no. Tengo algo muy importante que decirte. Muy importante. ¿Y dejará de ser importante mañana? Nunca dejará de ser importante. Ni mañana, ni en una semana, ni siquiera en 10 años. 10 años es mucho. Me basta con una semana. En una semana estará bien. Vayamos a un restaurante en una semana. ¿Por qué no hoy? Tengo otros planes. Voy a reunirme esta tarde con Werner Lottenbach. ¿Lottenbach? ¿Ese hombre extraño? ¿Uno de los sospechosos? ¿Por qué? No es extraño. Y además aceptó ayudarnos. ¿Hiciste un trato? En serio, no lo sabía. ¿Por qué lo hiciste? No lo entiendes. Él aceptó ayudar, aunque eso podría amenazar su vida. Deberías saber apreciarlo. Sí, ya lo aprecias tú suficiente, ¿cierto? De acuerdo. Entonces, nada de restaurante. Entonces, será aquí y ahora. Quiero decirte... Por favor. Por favor. Tengo que irme. Tengo que irme.
Hola. Sí, buen día. Lo pasamos bien ayer. Estuvo bien, estuvo bien. ¿Quieres? Te pregunté si querías. Me gustaría un poco de pepinillos ahora. Mi compañero y yo teníamos un caso hace un tiempo sobre trata de personas. Había decenas de testigos, cientos de víctimas. Por otra parte, estaba la oferta de esclavas sexuales de Europa del Este. A primera vista, Lottenbach ni siquiera calificaba como testigo. Una cosa, solo una cosa lo involucraba, un número entre 650. Se suponía que el acusado estaba encerrado de forma segura, pero de repente los testigos claves comenzaron a desaparecer. ¿Cómo que desaparecer? Morir de formas extrañas, un accidente de auto, un ataque al corazón, ¿qué más? Un incendio en una casa de campo, un desafortunado salto en paracaídas y así sucesivamente. Ya veo, eso significa que alguien filtró esa información. Hagamos un resumen de lo que sabemos. Werner Lottenbach llega a Rusia el 13 de junio. Pasa por el control de pasaportes de Cheremiedvo, después de lo cual se registra en el Hotel Vikingo, donde pasa la noche con una chica del servicio de acompañantes, Cristina Birman. A la mañana siguiente, al salir del hotel, deja una carta dirigida a Arsen Bartosz, director de la farmacéutica, pero la carta la lleva a una persona completamente diferente cuya identidad aún se desconoce. Así es, y el día 14 estaba paseando en Nueva Riga, en compañía de otra chica. Los detuvieron por exceso de velocidad. La identidad de la chica aún no ha sido establecida. Bueno, y finalmente, disculpen, apareció Lottenbach al mes, junto con el auto alquilado. Todo eso está claro, excepto ese hombre del auto no es Lottenbach y es por eso que estoy aquí. Estudié bien sus hábitos. Lo sabremos cuando hagamos un análisis comparativo del ADN encontrado en el lago y del señor Lottenbach. No será difícil, ¿cierto? No tengo ninguna muestra de ADN de él. Sí. Genial. Polvos captahuellas. ¿Desde cuándo eres tan cuidadoso, Lottenbach? No dejaste absolutamente nada. No lo entiendo. ¿Cómo es posible perseguir a un hombre durante tantos años a quien consideras un criminal peligroso y no tener una muestra de ADN? Lottenbach es una persona extremadamente cautelosa. Siempre limpia lo que toca metódicamente. Entiendo. Entonces no fue al dentista, ¿verdad? Y otros médicos. Quizás deberíamos acudir a una base de datos médica. Empecemos por el hecho de que Lottenbach es una persona clínicamente sana y, durante los últimos años, no ha salido del sudeste asiático, donde trabajó con grandes corporaciones. Y sospecho que allí lo atendieron, ¿no? Además, también contacté a su dentista alemán antes de irme de aquí. ¿Entonces? Nada.
no pudo ayudar en nada. Atacaron su oficina y luego la incendiaron para borrar las huellas de emigrantes o drogadictos. Ah, ¿quién más podría ser? No hay nadie más. Alguien quiere hacerme quedar como un tonto. Cierto, recordé de que me suena el nombre Bartosz. ¿A alguien le interesa saber? Ya veo, no mucho. Está bien. Veo que el equipo de investigación está ocupado con análisis profundos. No lo esperabas. Vaya, ¿quién habla? Sí, aquí estoy. Te extrañaba, así que te llamé. Me surgió un deseo apasionado. ¡Qué bien! ¿Puedo estar allá en 40 minutos? No puedes venir. Tengo un huésped alemán aquí. ¿Qué? ¿Alemán? Un colega de Alemania, un comisario de policía. No. ¿Un nombre? Un transgénero de 64 años. Eso pensé. Siempre haciéndome bromas. Explícame por qué se queda contigo. Porque soy un buen compañero. Es un hecho bien conocido. ¿Dónde estás ahora? Estoy en el Salón Orquídeas, Pa. Tú y yo estuvimos aquí para un masaje, ¿recuerdas? Por supuesto que lo recuerdo. Nos vemos en 20 minutos en el café de arriba. ¿Qué opinas, Rasetti? ¿Qué podrían tener en común Lottenbach y el director de una empresa farmacéutica? Cualquier cosa, Sasha. Lo que hay ya a la vista, intereses comerciales conjuntos o los intereses de Lottenbach. Esto es más probable. Lottenbach influye en las personas de diferentes maneras. Mi compañera no tuvo tiempo de enterarse y entonces murió. Llegaron a las 10 en punto. Tomaron el número 10. La mujer parecía muy feliz. Ella sonrió y me dio 5 euros. Muy bonito, sí. ¿Y al hombre? No lo vi. Llevaba un abrigo con capucha y ocultaba su rostro todo el tiempo. ¿Cuándo se fue? No los vi irse. Tal vez me dijeron que hubo un asesinato. Rasetti, no debiste venir. Tranquilo, ¿qué ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué? Rasetti. ¿Lena? Tranquilízate. Contrólate. Por favor, cálmate. Cálmate. Lo lamento. Él la mató. Es cierto, aún no hemos podido probar nada, pero es como si siempre estuviera tejiendo una red. Estuve estos años intentando desenmascarar a Lottenbach y estaría 10 más, o lo que haga falta para poder atraparlo finalmente. Solo así entiendo la lealtad. ¿Era más que compañera? Mucho más. Se llamaba Lena. Iré a comprar café. ¡Vamos! ¡Es tu turno! 1, 2, 3, 4, 5. Espera.
Hiciste trampa. No hice trampa. Mira, estaba en el 25 y ahora estoy en el 30. No, estabas en el 24 y deberías estar en el 29. No. ¿Sí? Quieres ganar, por eso mientes. Yo nunca miento. No es cierto. Todo el mundo miente. Dime, ¿soy hermosa? Eres la chica más hermosa del mundo. No deberías mentirme. Somos amigos. Los amigos nunca se mienten entre sí. Júrame que no volverás a mentirme. Lo juro. Por lo que más quieras. Lo juro por el broche de mi madre. Es de oro. De acuerdo. Ahora dime, ¿hiciste trampa? Sí. ¿Soy hermosa? Eres la chica más hermosa del mundo. Los amigos no traicionan. Arsène Bartosz. Eres amiga de su esposa. Tú no me extrañabas, solo necesitaba saber sobre Bartosz. Ala, te extraño, pero necesito a Bartosz. Una cosa no tiene que ver con otra, ¿no? No lo sé. Solo lo veo un par de veces. No es un buen hombre. Tranquilo, mantiene sus manos quietas y no amenaza con devolverla a la basura de donde la sacó. Espera, ¿sacó a Nika del basurero? Bueno, en realidad no. Ella se mantiene bien incluso sin él. Pero según la mayoría, esa idiota es una chica con mucha suerte. Bueno, ¿según qué mayoría? ¿Los que van de compras? Bueno, ¿y si lo hacen qué? Nika es una mujer inteligente. Ella ha logrado mucho. Y quiere lograr aún más. Los hombres solo son un medio para eso. Esto es como una pesadilla. Sí, acuéstate y muere. Pero pronto cumplirá 40. Está envejeciendo. Y entonces nadie la mirará. Disculpa. Inspector Lapikov. Claro que lo reconocí. Disculpe, ¿qué quiere decirme? Sí, voy para allá. De acuerdo. No. Escucha, estoy agotado. Bueno, me voy. Te llamo después. Rasetti. ¿Lotenbach sabía ruso? Hablaba inglés fluidamente. Cambiaba tranquilamente al francés y al italiano de forma prácticamente perfecta. Y si hablara más idiomas, pues realmente no me extrañaría nada. ¿Dónde está el café, Sasha? Hola. Excelente. Esta es la cuestión. Dibujo en mi tiempo libre. Dibujé a la chica que vi con el alemán en el auto. ¿Cómo dices? Dibujé a la chica de memoria. Ajá. ¿Qué le parece? Increíble. Lapikov, tienes talento. Genial. Gracias de todo corazón. Gracias. Que tengas un buen día. Usted también.
Vamos, levántate. ¡Levántate, levántate! Vamos, levántate. ¡Ey, ey! Mira. ¿Quién es? Dime quién es ella. Pensé que no la vería más. ¿Quién es? Una idiota extraña. Bien, ya veo. Mi ex. Estaba locamente enamorado de ella. Quería casarme con ella. Es extraño recordarlo. Bien, hablemos de una vez, con la verdad. Dime su nombre, apellido, ocupación. Marina Danilova, actriz. Trabaja en algún teatro de repertorio. No es seguro que siga allí. ¿Por qué? ¿Se fue a Hollywood? Eso es poco probable. No nos hemos visto hace mucho. Cualquier cosa puede suceder en 1 año y 2 meses. ¿Has estado aquí? Sí, siempre. ¿Tienes el número de Marina? Ella lo cambió para que yo no la molestara. No lo iba a hacer. ¿En qué teatro trabaja? En el teatro regional. Deberías dejar esas especias. No te hacen ningún bien. Serpientes y escaleras. Episodio 3. Detective, los muertos te saludan. Veo que estás de buen humor, August. El apartamento donde llevaron las cosas de Lotenbach. ¿Las encontraste? No. Encontré a la chica que Lapikov recordaba como compañera de Lotenbach. Durante algún tiempo fue la prometida de Ilya Nagomi, el dueño del apartamento. Marina Danilova, actriz. Voy al teatro a hablar con ella. Espera, ¿dijiste Marina Danilova? Ella fue la última persona que llamó a Cristina Birman. Y esto no es coincidencia. No esperaba eso. Te llamaré en cuanto sepa algo. Bien, te muestro que soy bueno. No lo agites. No lo agites. Escucha bien para que entiendas. El teatro está de gira. Se fueron a Javarovsk. Búscalos allí. Está bien, lo entiendo, pero me gustaría hablar No con hay nadie. Llegarán por la noche o tal vez mañana. Ellos no me informan. Eso es todo. ¿Usted la conoce? Es la actriz Marina Danilova. ¿Y qué? Es buena actriz. Nada especial. Rara vez viene por aquí. Desde la primavera la he visto unas 10 veces, sin contar los días de pago. ¿Qué significa eso? Piénsalo, policía. No, prefiero escucharla. No hay muchos papeles, es por eso. Tiene muy poco trabajo. Pero ella es una chica bonita, muy interesante y atractiva. Sí, eso no se discute. ¿Qué ocurrió? Nada todavía. Necesito hablar con ella. Hace un par de meses también había alguien rondando por aquí. Bueno, él era un tonto como tú. Marina estaba interesada. Y hablaban por teléfono sobre la empresa. Y creo que también de Nikolai Lapogonov. Ajá. Tiene una memoria excelente. Si te sientas tanto como yo, la tuya será igual. Usted dijo Lapogonov. Lapogonov. Sí, ¿quién es? Un alcohólico. Por eso lo echaron, por alcohólico. Un mediocre.
No como estos de aquí. Rich Kalov. Habla Sirianova, detective. La escucho. Dijo que Marina Danilova ¿Era compañera de Birman? Será mejor que le pregunte usted. Su dirección está en los documentos que le di. Sí, lo sé, solo quería aclarar si dijo el nombre de esa compañera. No. De acuerdo, gracias. ¿Hay alguien? ¿Está de paso o vive aquí? ¿Viviendo? A esto no se le puede llamar vida. Y por favor, amigo mío, no me molestes. Dime, ¿has escuchado sobre el actor Nikolai Lapogonov? ¿Quieres ofrecerle un papel? ¡Se acabó! ¡Lo mataron! ¿De qué hablas? ¿Estás ebrio? Ojalá. La vida del teatro lo mató. Colegas envidiosos, directores sin talento. Y la estirpe, la estupidez, la torpeza de la vida provinciana. Y él interpretó a Macbeth. Y Desdémona. Y tú eres Nikolai Lapogonov, ¿verdad? Dime. ¿La conoces? 500 rublos. ¿No es eso demasiado para Macbeth? Está bien, trato hecho. Solo mediocridad. Iba a hacer una obra con ella y su amigo. Y solo me hizo perder el tiempo. Gente idiota. ¿Cómo se llamaba tu amigo? 500. Amigo, tú no eres Macbeth. Eres una especie de Shylock. De acuerdo. ¿Cómo se llamaba tu amigo? No recuerdo el apellido. Se llama Dennis. Dennis. Así que, ¿dónde? Dime, ¿dónde está mi dinero? Claro, aquí tienes. De acuerdo, ¿y toda esta gente? Socios comerciales, amantes, conocidos casuales. Los seguí a todos y grabé lo que pude de ellos. ¿Qué ocurre? ¿Reconociste a alguien? No. ¿Puedes acompañarme en un asunto? Por supuesto. ¿Vio a Marina últimamente, señora Liuba? Preferiría no verla nunca. Hace un mes que no aparece. Parece que ella encontró otro novio. Oh, Zoe. Hola. Hola. ¿Quién es ella, Liuba? Es del comité de investigación, Zoe, por lo de Marina. Te lo dije. Me sorprende que no nos envíen de una vez al cementerio. No la escuches, Liuba. Nos dirá cosas que nunca han ocurrido. ¿Qué cosas no han ocurrido? Marina no trajo a nadie aquí, ni abrió un burdel. Ella no nos dio veneno. Ella viene de vez en cuando y a veces no la vemos durante semanas. Algo se quema. La comida, Dios. ¿Esa es la habitación de Marina? Sí, es esa. ¿Puedo entrar? Sí, claro.
Liuba y Marina no se llevaban bien. Siempre estaban peleándose. No tenemos a nadie más que a Marina. Estamos solas. Éramos 3 hermanas. Liuba, Sonia, la más pequeña, y yo. Ella se fue a Norilsk hace unos 50 años y murió allí. Marina es la nieta de Sonia. Estuvo 10 años aquí con nosotras desde que llegó a Moscú. Dime, Sasha, ¿le ocurrió algo a Marina? Espero que no. ¿Conoce a esta persona? No. Este era amigo de Marina. Sería mejor que no se conocieran. Zoe. Disculpen. Ella está relacionada con estas mujeres, ¿verdad? Sí. Ujú. Esto se llama parentesco complejo. Sobrina-nieta. Una relación complicada, se nota. Ya sabes, Racetti, cualquier relación es complicada. No me parece. O amas o no amas, es todo. ¿Es tu novia? Es un poco fea. ¿Acaso no había nadie mejor? ¿Quieres una cerveza? No. ¿Me estás juzgando? Pero él sí me juzga. Como si yo no fuera su madre. Como si yo no me esforzara para que a él nunca le falte nada desagradecido. Todos ustedes son desagradecidos. Como ves, estoy en mal estado. Y no quieren actrices viejas. No las quieren. No. ¿Cómo lo oyes? No necesitan actrices mayores. ¿Y tú qué quieres ser? Detective. ¿Una qué? Quiero ser detective. ¿Y eso por qué? Porque estoy a favor de la justicia. ¿Escuchaste? Al menos hay alguien que está a favor de la justicia. Cuando crezcas, búscame y te diré a quién hay que fusilar. Vámonos. ¿Qué te ocurre, Sasha? Bueno, estamos progresando. Es cierto. Supongamos que Marina Danilova es el único hilo que nos lleva a Lotenbach. ¿Qué sabemos de ella? Es una hermosa chica. Con tu mente tan analítica es poco probable que avancemos. A pesar de su apariencia, su carrera no funcionó. Prácticamente no tiene trabajo. Intentó crear una empresa y hacer un espectáculo comercial, pero fracasó. Me pregunto, ¿qué hace ella realmente? ¿Es tan importante eso? Sí, debemos conocer su entorno. Hasta el momento no se le ha visto con nadie, como es el caso de Lotenbach. ¿Este hombre quién es? Marina estuvo involucrada, o mejor dicho, tuvo una relación con Ilya Nagomi, pero no es él. ¿Quizás un conocido casual? Por la puesta en escena no lo parece.
Por casualidad hay una inscripción que diga: mi novio y yo estamos en Gelenchik. No. Por cierto, un genio del escenario, Nikolai Lapogonov, habló sobre el tercer participante. No dijo el apellido, pero el nombre de la persona es Denis. ¿Y si llega a ser él? Tiene sentido prestar atención a las notas pegadas en la habitación de Marina. Y en la lista de precios de los platos rotos, creo que ella trabajaba como camarera. Las notas son los eventos en los que participó o participará. Harry Plitz y Severtsev, con una ubicación de referencia, es algo. Necesitamos encontrarlos y hablar con ellos. De acuerdo, comenzaré a buscarlos. ¿Vienes? No, llegaré tarde. Ah, ¿quién lo imaginaría? Tú tienes las llaves. ¿Sabes, Sasha? Esta chica ya no está viva. ¿Por qué dices eso? Con las mujeres a las que Lottenbach tenía en la mira, no ocurría nada bueno. Creo que eres muy parcial para ser policía, Rasetti. Aquí está todo lo que pude reunir sobre ese hombre. No sé si eso puede ayudar. La cerveza va por mi cuenta. Lo lamento mucho. No te preocupes. ¿Sabías algo de esto? ¿Sabías lo de Elena? Todo el mundo dice que... No me importa lo que diga la gente por las esquinas. Ojalá fuera solo rumores. La investigación sigue su curso. Pero ya está claro que hubo filtraciones por parte de Elena. Es incluso mejor para ti que todo ocurriera de esta manera. Olvídate de la cerveza. Si quieres, añade tu declaración como prueba. ¿Sabes de qué más hablan? Que no debería haber relaciones entre compañeros, como sucede en tu caso. Grupo farmacéutico Árnica. Ajá. Estás atrapado. Qué rostro tan correcto. Debería presentarlos, Oscar. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Por alguna razón tu teléfono no está disponible. ¿Trabajando? Todavía. Bueno, sí. Ya sabes cómo es. Los buenos ladrones no tienen horarios. Hice 2 arrestos, me defendí, salvé 2 gatos y resulté herido. Eres mi héroe. Ahora mismo voy a cuidarte, cariño, ¿sí? ¿Lo sabe tu esposo? Mi esposo está en Múnich, en un viaje de negocios. ¿No está viajando mucho? Resulta sospechoso. Entonces, ¿quieres que vaya? No. Hoy tengo mucho trabajo atrasado. Adiós. Bueno, gracias y buenas noches. ¿Cómo te va con nuestro amigo? Es una bonita casa. Con numerosas esculturas y pinturas. Oye, ¿crees que August descubra algo? Sí, con suerte sí lo hará. Se ve que no te cae muy bien. ¿O es al revés? Mi trabajo me ha enseñado a conocer a las personas. Todo lo demás queda entre paréntesis, lo personal incluido. ¿Y te funciona? Por lo general, sí. ¿Recuerdas que te hablé de Elena, mi compañera? Ella era muy inteligente. La amaba. Ella era la única quien realmente amaba. ¿Por qué te estoy contando esto? No lo sé. Bueno, buenas noches. Y gracias por todo. Adiós.
Hola. Hola. ¿Cenaste con la dama en el restaurante? No cenamos. Ah, ¿qué? ¿No hubo cena? Idiota. Sí, lo sé. ¿Quieres albóndigas? No, no quiero. Gracias. Ajá. ¿No quieres ver una porno? Yo voy a ver una. Ven, ven, será interesante. Está bien. Ah. Tenemos que revisar todos los estacionamientos. ¿Qué haces aquí? Oh. ¿Una copa? ¿Alguna razón? Voy a romper con mi novia. ¿Y quién abandonó a quién? Eso no es de tu incumbencia. En general, sí. Por fin volveré a ser un hombre libre. Y ella por fin cuidará de su esposo. Eso tampoco me interesa. Pienso que eres un tonto, alguien vulgar y además machista. Sí. También soy miembro del Ku Klux Klan y de la Sociedad Protectora de Animales. Payaso. Ah, sí. Hablando de payasos, encontré a nuestro Harry el Sucio. Organiza eventos corporativos. Lo visitaré hoy. Esto es para ti. ¿Qué es esto? Una entrada al mundo de los hombres. Severtsev. Hombres brutales en motocicletas. Bien, si tampoco te gustan, entonces solo quedan los reptiles. Idiota, ¿de dónde saliste? Hola. Hola. ¿Te desperté? Ya estaba despierto. Escucha, tengo una tarea para ti. En 20 minutos te espero en la cafetería que hay al lado de la casa. Sí, y una cosa más. Con quien sea que me veas, no nos conocemos. Siéntate al lado y solo espera, ¿bien? Ajá, entiendo. ¿Pero solo eso? Pon tu serio rostro alemán y te invitaré unas ostras. Te espero, no llegues tarde. Está bien. Hola, Hola, ¿es Simón Severtsev? digámoslo así. Para las fuerzas del orden, tenemos un 30% de descuento. Lo tendré en cuenta. ¿Es el organizador de una fiesta de motos en los estanques del Conde? Así es. ¿Por casualidad conoce a esta chica? ¿La mataron después de todo? ¿Qué le hace pensar eso? Todo iba encaminado a eso. Cuénteme sobre la chica. No es una chica, es un gato. La contraté como camarera. Me enamoré de su rostro y luego me arrepentí 100 veces. ¿Qué le ocurría a ella? Todo estaba mal con ella. No podía mantenerse alejada de los hombres. Se pasaba todas las noches provocando a los hombres. ¿Se lo imagina lleno de motociclistas ebrios? Todo un caos. Después empezó una pelea. Apenas logramos separarlos. ¿Y sabe con quién se fue después? Con uno de ellos. Era un verdadero problema. ¿Sabe con quién?
Igor Sergeev. No sé dónde trabaja, pero puede encontrarlo en el club de billar Zona Verde. Va con frecuencia. Me gustaría hacerle un tatuaje. Le quedaría genial. Cierto. Con el 30% de descuento. A mitad de precio. Gracias, Simón. De nada. ¿No llegarás tarde a tu manicura? Aún tengo una hora libre, cariño. Hay tráfico. Si yo fuera tú, me iría antes. Cariño, ¿qué te ocurre? A mí, nada nuevo. ¿Y qué hay de ti? Nada, solo es curiosidad. Yo también tengo curiosidad. ¿Por qué tu esposo viaja tan a menudo? Esto no había sucedido. Bueno, ¿qué sucede? Ahora podemos vernos más seguido. A mí me parece genial. Y él también podrá verse más seguido. ¿Con quién? Con un amante. Si tú tienes un amante, ¿por qué él debería negarse pequeñas alegrías? Encontraría a alguien más joven. ¡Qué idiota eres! Yo solo tengo 26. No lo creerás, pero existen mujeres de 20 años. ¿Y qué? ¿Y si te deja? Sí, te dejarás sin dinero y regresarás a tu pueblo. Genial que lo intente. Tenemos un acuerdo prenupcial. ¿No hay alguna cláusula sobre adulterio? No puede ser. Así es. Hay un hombre sentado ahí. Creo que lo he visto antes. Parece un detective privado. Sí, definitivamente es uno. No voltees. Compórtate normal. Sí, creo que me voy a ir. Ya es hora. Nos vemos. Adiós. Buenas noches. Te llamaré. Disculpe, ¿puedo retirar el Sí, plato? llévaselo. Hola. No hay ostras, pero aún quedan algunas salchichas alemanas. ¿Quieres? No. Dios, ¿acaso robaste una perfumería? No, jabón. ¿Y qué te ocurrió en el cabello? Nada. Ya lo veo, pero la cosa empeoró. ¿Mucho? Perdió la mitad de su encanto. Ni se te ocurra afeitarte o perderás la otra mitad. Eso nunca sucederá. ¿Quién era esa chica? ¿Te gustó? No. A mí tampoco. Hace mucho tiempo que no juego. No importa, adelante. Bueno, cuénteme. Es una historia estúpida. Incluso llegué a golpear a alguien, para nada. ¿Quién iba a decir que Marina no estaba bien de la cabeza? ¿Y cómo se dio cuenta? Estoy acostumbrado a que si una mujer insinúa algo, es estúpido rechazarla. ¿Y le insinuaba algo? Bueno, no de palabra. Solo vino conmigo. Nadie lo obligó. Y hay testigos. ¿Y qué sucedió después? Nada. Nos alejamos del club. Recorrimos un par de cuadras y me pidió que me detuviera. Dijo que estaba bromeando y que quería darle una lección a su novio. ¿Él también estaba en el club? Bueno, ¿cómo puedo saberlo? Tal vez. ¿Alguien se acercó a ella? Todos se acercaron a ella. Entonces ella le pidió que se detuviera. Y me detuve. ¿Qué ocurrió después? Eso fue todo. Cada uno siguió su camino. Y nunca más nos volvimos a ver. ¿Cuándo fue eso? A finales de mayo. No recuerdo el día, pero puedo preguntar.
Hola. ¿Buscas trabajo? ¿Pagan bien? Sí, como en todas partes. Pero lo hacen rápido. Escucha, ¿necesitas alguna habilidad especial como tragar espadas o escupir fuego? El cuestionario no dice eso. ¿Qué dice el cuestionario? Dice que la apariencia importa. Oh, muy bien. Señor Trushkin, vaya a la oficina de Harry Pills. Dios, yo también soy Trushkin. Las coincidencias ocurren. Siéntate, seré rápido. Sí, Richkalov. Disculpe, ¿podría venir a la casa de Cristina Birman? Quiero hablar con usted. ¿Sabe dónde es? Sí, la recuerdo. Entiendo que todavía tiene dudas, pero realmente fue un accidente. Surgieron nuevas evidencias. Supongo que tendrá curiosidad. Voy en camino. Hola. Buenas. ¿Qué estudios tiene? Bueno, trabajar como camarero cuenta. ¿Eso importa? Bien, siempre es bueno conocer mejor a una persona. Quizás nuestra cooperación sea duradera y mutuamente beneficiosa. Bueno, fui a la escuela de circo. Malabarista equilibrista. ¿En serio? Yo me gradué de la escuela Shchukin y durante muchos años trabajé en el teatro. ¿Y está trabajando en su profesión? Sí, principalmente en esta. ¿Y qué necesitan las fuerzas del orden en nuestra humilde empresa? Marina Danilova. Dios, conozco a esta chica. Participó en nuestros eventos en muchas ocasiones y recientemente en la fiesta de cumpleaños de Nika Bartosz, esposa del magnate farmacéutico Bartosz. ¿Y antes de su cumpleaños? Puedo buscar en los registros. Me sería de gran ayuda. A veces trabaja con un amigo. ¿Su nombre es Dennis? Tal vez, probablemente sus datos todavía estén almacenados. Julia, mi secretaria, lo ayudará. Vio que nuestra cooperación se convirtió en mutuamente beneficiosa. Esa amiga suya me costó más de una cana. En una fiesta de cumpleaños derramó una copa de vino sobre la anfitriona. Un incidente desagradable. Me lo imagino. Sí, no pudo ser peor. Cristina no debió venir. Podía presentir que esto de Moscú no acabaría bien. Mi sentido pésame. ¿Cómo podía retenerla? Era tan frágil y delicada. El viento podía llevársela y acabar con ella. Su hermana la llamó poco antes de morir. Si hubiera sabido lo que estaba planeando. Pero estaba tan alegre y tranquila. Ella dijo que conoció a un hombre increíble y que su vida estaba a punto de cambiar. No, dijo que su vida nunca sería la misma. Eso fue. Ay, debió tener más cuidado. Esta no fue la primera vez. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le ocurrió antes? Lo que suele suceder, amores infelices. Ella ya intentó suicidarse, pero la salvamos en el último momento. Y antes de esto, limpió todo el apartamento, lavó las ventanas. Qué bueno que fue a finales de noviembre y que no había nadie caminando. ¿Y su hermana, por casualidad, habrá mencionado si ese hombre es extranjero? Ella habló de unas islas. Nada más. Disculpe, tengo que irme. No, discúlpeme usted.
Julia, ¿sabes que tienes unos ojos increíbles? Gracias. Aquí lo encontré. Denis Yurevich Rupasov. ¿Descargo la información en su memoria USB? Te lo agradecería mucho. Hola. Hola, ¿cómo estaban las motocicletas? Es mejor esperar a los reptilianos. Eso es lo que pensé. ¿Por eso llamas? No precisamente, pero estoy contento. Encontré un hombre con quien Marina hablaba. Quizás era a quien buscaba cuando llamó a la chica de compañía. El nombre es Denis Yurevich Rupasov. ¡Raisa! ¡Idiota! ¿Dónde estás? ¿Por qué no planchaste el vestido? ¿Dónde está la corona de Ofelia? Increíble. ¡Ay! La odio, la odio. Yo nunca te dejaré. Prefiero morir antes que ser un mendigo como ella. Oye, ¿por qué estás parada? ¿Sasha? ¿Está bien que no haya llamado? Dime, ¿estás bien? Es un asunto complicado, es extraño. Tampoco tuve suerte con la ópera. Por lo demás, todo bien. ¿Quieres algo de café? Con mucho gusto. Entonces te prepararé un auténtico café turco. ¿Bien? Gracias. Sergei, dime algo. ¿Entiendes a la gente? Bueno, como cualquier buen fotógrafo. No a las personas, sino en lo que pueden ser. En circunstancias favorables o en las que no. ¿Y si un hombre se jacta de que dejará a su amante y lo adereza todo con humor tonto, qué podría significar? ¿Qué clase de hombre es? Condicional. ¿La mujer también es condicional? Digámoslo así. ¿El fondo? Una aversión total. Dime, ¿y si las circunstancias son favorables? Indiferencia absoluta. Sasha, ¿acaso estás enamorada? Una vez casi me enamoré. Ya no quiero permitirme eso. ¡Gato! ¡Oh, Dios! Ah, ahí estás, gato tonto. Fuera de aquí. Hola. ¿Cómo se llama? Mandarín. ¿Mandarín? Genial. Vete. Mezcló todo. ¡Qué desastre! Mira esto. ¿Asimova? Sí, Katia. La fotografía hace 3 años. Buen retrato. Así es. El retrato realmente no está mal. Llamada entrante de Kirill. Hola. Hola, soy Kirill del bar del Vikingo, ¿recuerda? Sí, Kirill, escucho. ¿Recuerda que dije que vi algo extraño en el alemán? Sí, claro. Creo que lo recuerdo. Sus ojos. El día anterior cuando lo trasladé, sus ojos eran oscuros y por la mañana se volvieron azules. Es extraño, ¿no? Quizás eran 2 personas diferentes. No, eran la misma persona.
Bueno, los ojos. No sé si es de ayuda. Sí, gracias. Ese es un detalle importante. Adiós. Hola. Hola, Pensé que este rincón de fotografías nunca funcionaría. pero funciona. Tampoco te había visto nunca. Yo tampoco. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Desde las 3. ¿Desde cuándo? 2 años. ¿Esta chica ha estado por aquí? ¿Y así? Es la que murió el año pasado. Veo que lo sabes. Me enteré después. No estaba aquí cuando ocurrió, estaba de viaje, mi mamá enfermó. Además de que murió, ¿sabes algo más? Era una buena chica. Muy simpática. Me traía dulces. ¿Es todo? También traía tarjetas de memoria para imprimir, pero no vino a buscar las últimas fotografías. Y por supuesto las tiraste a la basura. ¿Por qué? Las guardé como recuerdo. ¿No podía? ¿Cómo te llamas? Nikita. Nikita. ¿Yo puedo verlas? Claro. Gracias, Nikita. Me lo llevo todo. Sí, Ludmila. Usted pidió que la llamara cuando supiera sobre el regreso de Nika Bartosz. Sí, lo recuerdo. Ella regresará esta noche. Vuela desde Tel Aviv. Gracias por la información. ¿Y qué hay del señor Bartosz? No hay cambios, lamentablemente. Gracias. Mis padres ahora vivirán cerca de Anapa. Papá tiene problemas con los pulmones y mi abuelo se fue de casa. Pasamos todo el verano ordenándola, pero ahora tenemos nuestro propio mar. Podemos ir en cualquier momento. Ven aquí. ¿Dónde está tu mamá? Mamá está en el hospital fuera de la ciudad. ¿Entonces vamos a visitarla? Ven aquí. Es solo que... cambiaste mucho. ¿Cómo no me di cuenta? En realidad llegas justo a tiempo. Ven aquí. ¿Y qué hay de tu mamá? ¿Recuerdas que dijiste que nunca me dejarías, que siempre estarás aquí? Sí. Entonces ven. Esto nunca ha sucedido, ¿entiendes? Nunca y con nadie. Todo estará bien. Espera un segundo. Ya había visto a esta chica. ¿Quién es? Katia Asimova.
Hace apenas unos años formaba parte de las 10 modelos mejor pagadas del país. El último contrato fue español, pero ella lo rompió. ¿Por qué? No lo sé. Lo supe cuando ya estaba muerta. No me sorprende, ¿sabes? Le pagó a los españoles una multa enorme. Regresó, no trabajó en su profesión. Vivía modestamente, trabajaba en una oficina. La versión del ataque fue noche, chica y puerta de entrada. Y no encontraron al asesino, ¿verdad? No. Bueno. Estás pensando lo mismo que yo, ¿verdad? Guido, ¿en dónde tomaste esta fotografía? A ver, esa la tomé en el baile benéfico anual de Múnich. El baile está organizado por varias grandes empresas farmacéuticas. Ujú. Espera, esa es la chica de la que hablabas hoy. Ella acompañó a Lottenbach, es por eso que la conozco. Antes de su contrato en Madrid, Asimova estuvo un año en Múnich. Buenos días. Buenos días. Ah, veo que arrancamos bien la mañana. ¿Eh? Tengo buenas noticias. ¿Las quieres oír? Por supuesto. Danilova y Rupasov trabajaron en la fiesta de cumpleaños de Nika. Y el impostor le derramó vino. Así que eso quiere decir que... No lo habría merecido si Lottenbach no le hubiese dejado una carta a Bartosz. Por cierto, Nika Bartosz volvió de Israel. Sí, por donde lo veas, todos están conectados. ¿No es extraño? Y Danilova no contesta. Sí, al igual que Rupasov. Todos están conectados. El portero del hotel vio a Lottenbach 2 veces. Y le pareció extraño que primero tuviera los ojos oscuros y luego azules. Dios, son casi iguales. Se los dije todo este tiempo. Veo que sabía lo que hacía. Por supuesto, él sabe muy bien cómo funciona la mente de las personas. ¿Qué es lo que más memorizas de las personas? Solo su forma de actuar y unos pequeños detalles. Consigamos una orden de registro para el apartamento de Dennis. Mientras, iré a visitar a nuestra querida Nika. Serpientes y escaleras. Episodio 4. ¿Te sucede algo, Sasha? Todo está bien. No. No lo creo. Sé lo que se siente cuando las cosas no están bien. Digamos que es algo tonto. Quiero decir, el amor de una niña fea siempre es gracioso, y más si surgió de una amistad de la infancia.
Muy pocos recuerdan esas amistades. ¿Sí? ¿Tienes una amistad de la infancia? No, era un niño solitario. Nadie quería hablar conmigo. En ese tiempo era el niño con gafas y una niña fea. Parecían la pareja perfecta para siempre. De casualidad, ¿no es la historia de dos niños resentidos? No es la historia del patito feo que se convirtió en un gran y hermoso cisne. ¿Dennis? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Acaso no lo ves? Estamos en una cita, así que no nos molestes. Dijiste que ibas a visitar a tu madre. Debiste avisarme que habías llegado. ¿De qué está hablando? No lo sé. ¿No será que nos estés espiando? ¿Espiarlos? Dennis, ni siquiera sabía que estabas en... Cariño, no sabía que tenías un gusto tan espeluznante. No tuve nada con ella. Entonces, ¿por qué nos estaría espiando? Ella espía a todo el mundo. Va a trabajar para la policía. Es por eso. ¡Psicópata! Sasha, ¿estás bien? Sí. Bueno, entiendo lo que dices. Cuando eres adulto, la traición por amor es algo fácil de sobrellevar. Pero cuando eres muy joven... No, ni aunque seas muy joven, no te da derecho a faltar al funeral de tu madre. Aun si está en una institución mental. Nunca lo juzgué por eso y no lo juzgo ahora. Solo que yo no me siento bien. Tal vez ya te diste cuenta, ¿no, Guido? Sí. El hombre al que estamos buscando fue tu primer amor, ¿cierto? Lo único que espero es que esté vivo. Sabes, siempre existe la posibilidad. Lottenbach es una mente maestra. Además, siempre está acostumbrado a calcular sus próximas jugadas. Buenas tardes. Un placer, señora Nika. Capitán August. Sí, lo estaba esperando. Gracias por aceptar esta conversación. Nunca lo hubiese dejado entrar si no fuera tan guapo. Ah, qué suerte tengo. Sí. Tiene un gran parecido a una de mis amigas. Su cerebro es diminuto, pero su exterior se compara a una obra de arte. Me imagino que usted es el amante de la ley que planea descubrir la verdad. ¿Por qué no me dice cómo conoció a Arsène? Creo que ya lo sabe. Me gustaría escuchar su versión. Nada relevante. Su esposo fue testigo en un caso. Hasta fue al estrado como testigo, ¿cierto? Ajá. Recuerdo que ese tal Costia quedó como inocente. ¿No fue por su ayuda? Por lo general mi ayuda se alinea con la ley. Pero el adulterio no se supo. De acuerdo. Estoy lista para todas sus preguntas. ¿Por qué fingiría su muerte? ¿Por qué no hacerlo? ¿Acaso crees que soy el único que está dispuesto a desaparecerlo? Estoy seguro que arruinó la vida de muchas personas. Puede ser, pero no basta con encontrar a la persona, debe convencerlo. Tendría que planear hasta el mínimo detalle. Necesita tiempo y muchos contactos. No podría hacerlo desde Alemania. Te recuerdo que él tiene muchos cómplices. ¿O solo tiene uno? Puede que sea una mujer. Lottenbach tiene el talento de manipularlas para sus propios objetivos. Justo como usó ese día
Lena. Mira esto. Te preguntarás por qué la sigo guardando. Porque no quiero olvidarla. No descansaré hasta que ese bastardo sea castigado. Dios. Tengo que ir a comprobar algo. Sasha, ¿a dónde vas? Dígame, ¿conoce a un tal Werner Lottenbach? Es un alemán de Frankfurt. Trabajó para grandes empresas farmacéuticas. No es necesario que siga. Es la primera vez que lo oigo. ¿Y su esposo? No lo creo. Es de esas esposas que lo saben todo. Trabajamos juntos. Dirijo el departamento jurídico de la empresa que dirige mi esposo. Dicen que está enfermo. Y que es grave. ¿Y qué más le comentaron, capitán? Dicen que ya no viven juntos. ¿Es eso cierto? Eso no afecta a nuestro negocio. Arsène es un hombre maravilloso y amable. Jamás desearía que le ocurriera algo, y mucho menos desearía su muerte. Es todo. Lleva 2 semanas en Israel y estuve siempre a su lado. Pero imagino que eso ya lo sabe. También me hablaron de lo que ocurrió en su último cumpleaños. ¿Qué quiere decir? Bueno, cuando el mesero le derramó el vino. ¿O ya olvidó el incidente? Lo olvidé en el momento que no le pagué por su servicio. Ese incidente alegró a muchas personas. Alegrar es poco. Les iluminó la vida. Escuche, después de toda esta charla, quizás pueda verlo, ¿no cree? Lo siento. Ya borré el material. ¿No cree que usted haría lo mismo? Observa. Dices que el patrón es idéntico, ¿no? Sí, fue en la vena yugular. Son iguales. ¿Son 2 delitos similares? Asimova ya tenía tiempo trabajando en Alemania y era más que una conocida de Lottenbach. Lo amaba. Lena tampoco era una simple conocida. No tenemos 2 delitos similares. Tenemos el mismo delito. 2 veces. Señor Harry, hola. Soy el capitán August. ¿Me recuerda? Ah, sí, por supuesto. ¿Recuerda el incidente en la fiesta de Nika Bartosz? ¿Cuál? ¿No lo recuerda? El mesero que derramó el vino sobre la anfitriona. Usted mismo me contó todo eso. Ah, cierto, tiene razón. Bien, ¿y qué quiere que haga al respecto? Me gustaría ver el video. Me encantaría ver ese momento tan emotivo. Ah, capitán, ¿cómo podría conseguirla? No debería tenerlo. Su camarógrafo fue a la celebración. Bueno, por petición de la señora Bartosz, ese fragmento fue eliminado. ¿Cómo que eliminado? ¿No quedó alguna copia por seguridad? Quizás pueda hablar con su equipo. No, lo lamento, pero el que se encargaba de eso ya no trabaja con nosotros. Ya veo. ¿Qué tal si voy a su casa en unos 20 o 30 minutos? Bueno, con gusto, pero no estoy en la ciudad. Así que si quiere podemos hablar cuando vuelva. Sí, por supuesto, pero no planea volver, ¿cierto? Es August. Dice que encontró el video. Quiere que vayamos con él. No entiendo por qué no viene a la oficina. Creo que tendrá sus razones.
Te traje un poco de Ryashenka. Está fresco. ¿No quieres? Siempre haces lo mismo, capitán, pero esta vez sí me sorprendí. Cuidado. Interesante pasatiempo. Sí, aunque son algo terroríficas. Por las noches se ven graciosas, pero a veces me asusto. ¿Hay otro pasatiempo que asuste? Yo diría que salir con las chicas. Qué gracioso. Ah, me conoces. Pudiste fingir sorprenderte de nuevo, detective. ¿Te diviertes, mi pequeña? ¿Les provoca? ¿Estás demente? ¿No ves por Diablos, dónde lo vas? lamento. Déjeme secarla. Soy una tonta. Yo no necesito tu Ahí ayuda. está Marina Danilova. Uy, qué fiesta tan divertida. Vamos a seguir tomando. Disculpe. ¿Te invito a un trago? ¿Quieres bailar conmigo? Bien, vamos. Dámelo. ¿Por qué me Vamos por grabas? otro trago, Haz tu ¿sí? trabajo y graba la fiesta. Tranquilízate. Oh, Así celos. que era Denis Rupasov. ¿Qué le ocurre? Iré a ver. No tienes por qué. Quizás en Alemania funcione diferente. Aquí alguien se muere y nadie hace nada con tal de protegerse a sí mismo, lo siento. Pero aquí no lo hacemos así. Nosotros nos protegemos. ¿Quieres hablar del tema? De acuerdo, lo entiendo. Recordé al inspector Lapikov. ¿Dónde dijo que se detuvo el auto de Lottenbach? En Nueva Riga. Sí, pensé en la casa de campo de Bartosz. Pero esa es otra dirección. ¿O eso quiere que creamos? ¿Qué? Solo piénsalo un poco. Ah, dices que el inspector es parte de esto por sus dibujos. Sé que Rasetti es así por extranjero. Pero tú... Bartosz tiene su casa de campo, casa en la ciudad, una villa en España y otra propiedad, la cual no está en el registro. Oh, qué interesante. La casa de campo del padre de Bartosz quizás no la vendieron tras su muerte por razones sentimentales. ¿Y la secretaria? ¿La secretaria del actual gran jefe? Explícate. Ah, las serpientes recurren al sentimentalismo cuando actúan. ¿Y está en Nueva Riga? No, pero está cerca de ahí. ¿Quieres que me encargue? En realidad, me gusta mucho la ópera. Eso es lo que hacen las mujeres. ¿Y qué vas a hacer? Me ocuparé de algunos asuntos pendientes. Sí, yo también.
Horrible, espantoso. No me gusta, Senia. ¿No puedes sacar esa magia de alguna parte? ¿Qué? Solo posa. Bien. ¿Quién anda ahí? Es mi gato, no te distraigas. Quédate así. Eso es. No, demonios. Hola. Sasha, soy yo. Necesito que vengas a mi casa ahora mismo. No puedo, estoy ocupada. Solo por esta vez, te lo pido. ¿Qué sucedió? No lo sé, pienso que es muy extraño. Me parece que tiene que ver con Katia. Estaré en media hora. ¿Rupasov? Sí, era el chico guapo de la clase. Hace mucho que no lo veo. Era ambicioso, pero no era bueno en casi nada. Él mismo lo sabía, hasta que un día golpeó a Amir Ganshev, el inteligente de la clase. ¿Y por qué? No recuerdo. Es posible que lo hiciera sin razón. Él en realidad envidiaba a Ganshev. ¿En serio? Después de graduarse, Ganshev fue enviado a 3 teatros y Rupasov a ninguno. Ah, ya lo recuerdo. Se pelearon por Marina Danilova. Claro. ¿Marina Danilova fue su compañera? Sí, era la novia de Rupasov. Y Rupasov se enfureció de ver a Marina con Ganshev. Aunque no lo crea, Marina también era bastante peculiar. Su relación era muy extraña también. Rompían y volvían muchas veces. Era doloroso, pero yo decía que debían ir al psiquiatra. Aunque era claro que Marina engañaba a Rupasov. ¿Al chico ambicioso? Me cuesta creerlo. Creo que era como una adicción. A pesar de ser alguien ambicioso, él era, bueno, un hombre débil. Usted debe saber cómo es. Cuando se encuentran con una mujer fuerte, ustedes se vuelven impulsivos y dejan de tomar decisiones. Eso es lo que ocurrió con Rupasov. Entiendo. Bueno, eso es todo. Sí, gracias por usted. todo. Lindo Adelante, día. igual. Sí. De acuerdo, los invito a tomar asiento en el autobús y mantengan sus pertenencias con ustedes. Nos espera una emocionante excursión. Árnica. Vlad, hola, soy yo. Necesito la flota de los vehículos de Árnica. Árnica. Sí, es la empresa farmacéutica de Arsen Bartosz. ¿Recuerdas este imán? ¿No estaba en tu refrigerador? Sí. Se lo di a Katia una vez y desde entonces estaba aquí. Sergei, ¿tú me llamaste por un imán? Pues no. Por esto es que te llamé. Resulta que estaba dentro del imán. ¿Lo puedes creer? ¿Ves? Todo este tiempo estuvo ahí adentro. Si no fuera por Mandarín, estaría adentro hasta la eternidad. ¿Y lo revisaste? Por supuesto. Pero no lo entiendo. Tiene varios archivos en alemán. ¿Te sirve de algo? Como no tienes idea. Gracias, Sergei. Mandarín, eres el mejor. Sí, ya voy. Sasha, hola. Si quieres, entra, aunque August no está en casa. August no puede ayudarme con esto, pero tú sí. Bien, entonces veámoslo juntos. No, saldré de la ciudad para investigar a los Bartosz. Furgonetas. ¿Cuánto? Ajá. Minivans. Ujú. Camiones para transporte internacional. Ujú.
Vlad, escucha, ¿puedes calcular cuántos camiones había en el país el mes pasado? Sí, genial. Gracias, Vlad. Árnica. Con que ahí está el camión. ¿Qué hace la puerta abierta? ¿Hola? No me interrumpas. Descubrí algo importante. ¿Quieres oírlo? No. ¿Ah? Qué directo. A ver, déjame entender. Voy por toda la ciudad tratando de descubrir algo. Y cuando lo tengo, ¿ni te interesa? ¿El mundo conspira contra mí? ¿Qué? Digo que el mundo está conspirando contra mí. Porque hasta la bolsa de Nueva York cerró en números rojos. Eso no es importante ahora. Ven aquí. Mira aquí. ¿Qué? ¿Ves todo esto? Todo esto Lo es veo. de Lottenbach. Hay información sobre personas, empresas, corporaciones, esquemas de flujo de capital, de lavado de dinero. Es información valiosa. Todo está aquí. Una pequeña parte de esta información puede costarte la vida. Y ahora todos los casos que se consideraban inconclusos y complicados se resolverán. ¿Y qué alma milagrosa te dio esa información? Sasha, fue ella. No sé cómo lo consiguió, pero Sasha lo logró. ¿De acuerdo? ¿Dónde está? Fue a la casa de los Bartosz. Esto no me gusta. La información viene de una amplia variedad de fuentes, así que debe ser real. La persona que nos preocupaba ya está muerta y no apareció ninguna información ni aparecerá.
Hola, ¿qué se le ofrece? Buenas noches, quisiera hablar con Nika. No se encuentra en casa. Soy el capitán. Los señores Bartosz no se encuentran en casa. Vuelva después. Sasha Andreevna Sirianova, detective principal del área de investigación. Así que lo lograste. Hola, Shurik. ¿Hola? Te equivocaste. Haz memoria y recuerda a dónde te dijo que iba. Ya te lo dije, se fue a la casa de los Bartosz. Pero estoy aquí y solo están los empleados. Espera, ¿era la casa de campo o la que... ¿Cuál otra? La que está afuera de la ciudad. Escúchame, tienen varias casas. Está la casa de campo y la casa que no está registrada. ¿A cuál se refería ella? No puedo recordarlo bien. Estoy muy ocupado con todos estos archivos. ¿Debería preocuparme? Por supuesto, Sasha se fue sola y ni tú ni yo sabemos a dónde. Bien, hagamos esto. Yo tomaré un taxi ahora mismo e iré a donde me digas. Bien, pero actúa con la razón. Porque estamos hablando de Sasha. ¿Qué opinas de todo lo que está sucediendo? No quieres saberlo. O quizás no sabes lo que está sucediendo. Yo pensé que estabas muerto. ¿Eso quieres? No. Sabes, siempre pienso que nadie me amó de la manera en que tú lo hiciste. No sabes cuánto quiero volver en el tiempo. Ahora amo a otra persona. Yo también. Sería tonto que yo te amara. No me sorprendería si fueras Lottenbach. La verdad, estuve cerca. Aunque no importaba si usaba peluca o lentillas. Soy mejor que él. Porque en este momento yo estoy vivo y él no. ¿Quieres saber? ¿O te quedaste muda? No es posible que una detective no esté interesada. Solo sé que Lottenbach está siendo perseguido. Ajá. Así es. Fue perseguido por todo el mundo. Arruinó la vida de muchas personas. Así que la única decisión perfecta para él era desaparecer para siempre. Y fue cuando lo decidió. Lottenbach vendría con su amante y terminaría muerto en Rusia. Pero primero necesitaba desaparecer, por lo menos por un mes, para recuperarse de la cirugía plástica. Y lo segundo que también necesitaba era una víctima que tomara su lugar y muriera. ¿Qué opinas del plan? Que faltó originalidad. También lo pensé. Pero adivina a quién eligieron como la víctima. A mí. En el instante que le derramé la bebida a esa idiota, en esa gran fiesta. Soy guapo, soy actor. Era perfecto. Eres un perdedor. ¿Quién es el perdedor entre nosotros dos? ¿Intentas decirme que Nika engañó a Lottenbach contigo? No lo engañó. Solo se enamoró de mí. Soy alguien inofensivo a comparación de él.
Y como se enamoró de mí, decidimos hacer el plan a la inversa, exceptuando la primera parte. Así que primero me registré en el Hotel Vikingo como Werner Lottenbach. Y estuve toda la noche con una prostituta. Te dije que nada de improvisación, idiota. ¿Y no era suficiente con hacer de millonario? Tenías que revolcarte con una sucia prostituta. Me metí en el papel. Debió ser una gran noche. Tanto para olvidar colocarse las lentillas. Silencio. Esa chica murió por tu culpa. No es la única que murió. Aún me faltas tú. Así que no nos distraigamos. Cuando Werner vino a esta casa, Nika le dio los omníferos y luego, como una pareja feliz, lo ahogamos en la piscina. El auto siempre estuvo aquí y más tarde metimos el cuerpo adentro. Fue un poco asqueroso, pero no fue tan difícil transportarlo al lago después. Nika me prestó un camión de árnica y solo me bastó con meter el auto en él y dejarlo caer en el lago. ¿Qué hacías en todo esto? Mantener a esa idiota de ahí fuera del camino. Marina, sabes que no la amaba ni un poco. Yo solo quiero estar contigo. Si no, ¿por qué crees que te llamé esa mañana con tanto apuro? Para mostrarme el auto. ¿Crees que soy idiota? Te llamé porque te extrañaba. Si tú y yo no hubiésemos discutido en esa fiesta, nada de esto ocurriría. Es verdad. Pero ya ocurrió. Es tarde. ¡Demonios! Como sea. Tú y yo nos iremos mañana a empezar una nueva vida. Y si fuera necesario, asesinar a esa víbora otra vez, lo haría sin pensarlo. Cielo, ¿dónde estás? Aquí, en la piscina. Ven aquí. Cariño. Vamos. Te extrañé. Yo también. Cuidado. ¿Esta es la llave de la caja fuerte? Sí. ¿Sabes qué hacer con ella? Sí, me contó lo que hay adentro. De acuerdo. Fue más fácil de lo que pensábamos. ¿Puedes encargarte de ella?
No puedo. ¡Cobarde! Siempre tengo que hacerlo todo yo. ¡Quietos! ¡A un lado! ¿Estás bien? Camina. Vamos andando. Camina. Camina. Quieto. Sube al auto. Bien, registren toda la casa. ¿Encontraron algo? Busquen en la piscina. Sí, eso es todo lo que sabemos. Solo vimos a ¿Ya ese. fueron a investigar? Nada que fuera alarmante. Bien, vamos. Es hora de que digas tus típicas frases. Es una tragedia. ¡Qué desastre! Busquen por toda la casa. No se me ocurre ninguna. Ven, sígueme. ¿Te ayudo? Aquí hay más evidencia. Vamos por acá. No se encontró nada en la piscina. Espero que sea de ayuda. Lo es, gracias. ¿Ya buscaron dentro de la casa? ¿Quién diría que traicionaría a su esposo así? Esto es una verdadera tragedia. Bien, interroguemos a los testigos. Vamos, sigan buscando. Creo que es todo. Rupasov está siendo interrogado. El plan no era tan complejo. Sus rostros y altura congeniaban, exceptuando el cabello y el color de ojos. Pero ya tenía la peluca y las lentillas. Además era actor. Un poco de maquillaje y ya es Lottenbach. Eso fue todo. Lo más sencillo fue rentar el auto, ir al hotel y escribir la carta. Hacer todo lo que planeó Werner Lottenbach. ¿Para qué era la carta? ¿Entiendes que Lottenbach y Nika lo planearon desde hace mucho? Necesitaban que Arsène tuviera problemas con los alemanes. Así Nika podría convertirse en la jefa de la empresa. Sí. La carta sería el primer paso para neutralizar al propietario de Árnica. Luego salió todo esto de el camión. Sí, fue una coincidencia que Bartosz cayera enfermo. Muchos dicen que la vida es una ironía. Resulta que Harry se preparó muy tarde. ¿Se llevó la carta? Si lo hizo, lo encontrarán. No sabe que Nika lo usó en secreto. Bueno, al menos el caso terminará. Oye, Alemania sin ti no estará en peligro. Bueno, puede ser, ya que Lottenbach lleva años recopilando pruebas contra todos, socios, enemigos, información que puede ser útil, como también información muy peligrosa. Su mayor error fue conocer a Nika en Hong Kong, en donde estuvo mucho tiempo por el Congreso Farmacéutico, si no me equivoco. Pero poco a poco se fue alejando del esquema típico de seducción estándar y empezó a ver a Nika no solo como una amante, sino como una... Una socia, ¿no? Sí, como una socia. Sacrificó a sus amantes. Alemanes, no me sorprende. Oye, ¿Qué? Ah, de acuerdo. El taxi llegará en unos minutos. Siéntate mientras... Vamos, relájate. Tranquila. oigan, es una cadena de puras coincidencias. El hecho de que Rupasov estuviera con una chica en el hotel, que era Cristina, quien le dejó su número de teléfono en un papel que luego Marina encontraría en el auto e hiciera que se pusiera celosa, sin mencionar que
Los detuvieron en la vía y que ella llamara a Cristina antes de que Rupasov apareciera. Guido, siéntate. Los rusos acostumbramos a sentarnos a hablar justo antes de salir. Lo más impresionante de todo esto es que alguien logró asesinar al bastardo de Lottenbach. En serio, si lo hubiese hecho Guido, sería un giro inesperado. ¿No, mi nuevo colega alemán? Bastardo. Igual que tú. Vamos, el taxi te ¿Puedo espera. hablar con Sasha rápido? A solas. Sí, claro. No hay problema. Pero no la toques. Oh. Sasha. Para mí fue un gran placer trabajar contigo. Yo me pregunto si puedo llamarte amiga. Claro, Guido. Gracias. Espero que nos volvamos a ver. Yo también. Ya está afuera. Chicos, espero que sean felices juntos. Adiós. Nos veremos muy pronto. Chao. ¿Acaso te pidió ir de viaje por toda Italia? Aún eres un tonto. ¿Aún lo soy? Aún lo eres. Entonces te llevaré de viaje. Vamos a recorrer toda Italia y quizás así me vuelva más romántico. Eso es imposible. Lo es.